Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un gozo, es una bendición, es un placer estar con todos ustedes todos los martes a las 7 de la noche. Desde aquí, desde el estado de California, con la ciudad de Thousand Oaks. Aquí estamos siempre tratando de llegar a cada uno de ustedes con la información bíblica que nos caracteriza, de poder traer una palabra de edificación, exhortación y consolación. Una palabra que siempre va a sumar y siempre va a multiplicar. Una palabra que nos va a ayudar a que nosotros, nuestra fe, siga creciendo y que sobre todo entendamos mejor cuál es el objetivo de Dios en este tiempo conocido como la dispensación de la gracia, para que nosotros, por la fe que hemos adquirido de Dios por medio de Cristo, podamos ejercer en la medida en que podamos cada uno hacer lo mejor para el Señor. Una vez más, muy buenas noches y aquí estamos para seguir adelante. Gloria al Señor. Hoy vamos nosotros a seguir el estudio que hemos estado teniendo en todos estos martes. Y obviamente el estudio tiene como título Los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Gloria al Señor. Los misterios de Dios. Y ya varias semanas estamos dando estos estudios relacionados con los misterios de Dios. Y hoy realmente pues vamos a entrar en una área sumamente interesantísima, donde vamos a estar hablando de los misterios de Dios. Vamos a estar hablando acerca de el infierno, el abismo y el tártaro. El infierno, el abismo y el tártaro. De tal manera que vayamos creciendo poco a poco en este concepto que se llama el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y donde cada uno, pues conforme a su capacidad, pues contribuye para el reino de Dios que está en nosotros. Cristo vive en nosotros, la persona del Espíritu Santo, pero que ese reino de Dios se va a hacer visible con la nación de Israel en el milenio. Los israelitas tendrán su descanso en el milenio y ahí ya nosotros estaremos estando con el Señor. Donde Él esté, nosotros estaremos con el Señor. Pero mientras tanto, todo esto acontece. Es importante que nosotros intentemos, por así decirlo, de tratar de traer una palabra que nos levante. Y realmente el mundo en que nosotros vivimos es un mundo muy complicado, muy complicado y lleno de muchas preguntas. ¿Cómo será el mundo después de la muerte? Será, obviamente, ¿será verdad lo que la Biblia dice de que seremos arrebatados los hijos de Dios? ¿Será verdad que realmente hay diferentes tipos de potestades y principados que están influyendo para que el mundo se desarrolle en la manera en que se está desarrollando? Todas esas preguntas tienen una respuesta con la palabra. La palabra de Dios es lo máximo que nos ha dejado Dios para que podamos conocer y entender mejor lo que Dios ha hecho con nosotros en la persona de Jesucristo, como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo viviendo en nosotros, dándonos iluminación a través de la palabra para entonces conocer mejor a Dios. Cuando estaba reiterando la plática de que estamos en un mundo muy complicado, obviamente, aunque se vea difícil, pero no lo es, el mundo invisible es el mundo que domina al mundo visible. El mundo invisible es el mundo que domina al mundo visible. Entiéndase que hay seres que habitan dentro de este globo terráqueo que de una forma u otra van siendo usados por Dios. ¿Por qué? Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que está sucediendo hoy en el mundo es obviamente un efecto de lo que ya Dios planificó con Cristo
el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Asimismo lo explica la Escritura en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. De tal manera que el mundo invisible es el que controla al mundo visible, pero nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, todo el que ha nacido de nuevo, tiene la facultad, tiene la visión para entender cómo realmente se mueven los seres que controlan este mundo. Voy a explicarme con más detalle. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 40, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 40, nos da un pequeño asomo, o nos da a entender realmente, y dice de la siguiente manera. Dice, y hay cuerpos celestiales. Hay cuerpos celestiales. Estoy leyendo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Por eso es que sigue diciendo, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Por eso es que Dios ha creado ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Son seres espirituales que están al servicio de Dios. Seres espirituales que están al servicio de Dios. Y cada uno de ellos tiene una función que hacer. Así como Dios creó ángeles, arcángeles, querubines y serafines, ellos son cuerpos celestiales y estos cuerpos tienen su propia gloria, así como los cuerpos terrenales también tienen su gloria terrestre. En otras palabras, la dimensión donde nosotros vivimos se encuentra en la tierra y los cuerpos, los ángeles, arcángeles, querubines y serafines tienen su estadía en lugares que Dios ha determinado, de tal manera que una es la gloria de ellos y otra es la gloria de nosotros. Nosotros en vida no podemos pasar más allá de lo que Dios ha determinado con nosotros con vida. Tenemos vida, vivimos 70 y lo más robusto 80, y luego entonces todos aquellos que tengan a Cristo en su corazón, si el Espíritu Santo levanta la iglesia antes de que muramos, pues entonces en el arrebatamiento seremos levantados y Cristo nos recibe en las nubes. Pero si por razones tenemos que morir, entonces morimos, pero en el momento en que Cristo vaya a levantar la iglesia, nuestros cuerpos serán resucitados y primeramente nosotros, los que estén muertos primero serán resucitados y luego entonces los que estén vivos serán arrebatados conforme lo especifica 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde dice literalmente, y el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. Es decir, que hay límites para los cuerpos celestiales y hay límites para los cuerpos terrenales. Nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, tenemos una gracia, tenemos una virtud distinta a la que el resto de aún los ángeles tienen, porque los ángeles anhelan ver el momento en que seamos arrebatados. Nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, juzgaremos a los ángeles. Nosotros juzgaremos a los ángeles, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Es decir, que ser la iglesia como el cuerpo de Cristo es una dimensión dentro del conocimiento de Dios que nos provee a todos aquellos que de alguna forma u otra hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y ahora ya nosotros no somos un ser más, simplemente somos criaturas hechas por Dios. Estamos hechos por Dios. Eso se encuentra prácticamente en Juan capítulo 1, versículo 13, donde establece realmente que somos hechos por Dios. Juan capítulo 1, versículo 13, nos dice realmente que nosotros somos creados por Dios. Cuando digo que somos creados por Dios, es que
cada uno de nosotros nacemos, obviamente, por la vía de nuestras madres, pero los que han nacido de nuevo son creados por Dios. Luego, en Juan capítulo 1, versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que nosotros la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo, tenemos una bendición sumamente enorme, grande, grandísima, donde tenemos que tomar ventaja de lo que Dios nos ha dado para que sigamos este camino que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo, viendo la grandeza que hay en nuestras vidas siendo hijos de Dios. Por lo tanto, es importante entonces que nosotros entendamos que este mundo invisible es el mundo que ha controlado a las naciones y a los imperios a través de los siglos. Me explico. En Daniel capítulo 7, vamos a ver aquí cómo la Biblia nos enseña a nosotros, gloria al Señor, de la siguiente manera. En Daniel capítulo 7 vamos a ver cómo han habido imperios, los imperios que se han ido desarrollando desde el tiempo de la ley y antes de la ley. Estamos hablando del imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio griego y el imperio romano. De estos imperios son 7 imperios, y los imperios que han tenido que tener intervención con los gentiles han sido los imperios de Babilonia, el imperio medio persia, el imperio griego y el imperio romano. De tal manera que cuando estos imperios, cada uno de ellos, han sido gobernados por una fuerza espiritual, un poder del mar, que más adelante vamos a estar hablando sobre las características de las posesiones demoníacas que se han infiltrado de tal manera en estos imperios, donde controlan los imperios, donde ellos son los que dan las órdenes, y obviamente los dirigentes de los imperios son guiados de tal manera que se cumpla la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Daniel capítulo 7, ahí vamos a ver nosotros, y leemos 7, comenzando en el versículo 1, dice de la siguiente manera. Aquí vamos aquí ahora nosotros a experimentar la autoridad de los 4 imperios que han tenido que ver con los gentiles. Entendamos una cosa, Dios tiene un trato con Israel. Dios tiene un trato con Israel. Y ese trato con Israel lo podemos nosotros ver prácticamente visible en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, donde Dios no se ha olvidado de Israel. Pero mientras Israel entra en su descanso, o sea, entra a habitar con Jesucristo en el milenio, nosotros, la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo, tenemos una función que hacer, y es tratar de que todos los seres más máximos posibles conozcan a Dios a través de Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos acerca de estos imperios, vamos a hablar de los 4 imperios que han sido gobernados por diferentes líderes. Dice la Escritura en Daniel capítulo 7, comenzando en el versículo 1, dice, en el primer año de Belsasar fue el hijo de Nabucodonosor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo cubrían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo cubrían en el gran mar. A los 4 vientos
póngale arriba espíritus. Los 4 espíritus. Estos 4 espíritus son líderes demoníacos que han controlado a los diferentes imperios, como por ejemplo el imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio griego y el imperio romano. Vamos a seguir leyendo para que tengamos más claro lo que le estoy diciendo. Bien, y sigue, dice el versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Es decir, que Daniel está viendo lo que más adelante será consumado a través de la profecía, será consumado con el anticristo, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Esos son los 2 títulos que tenemos hoy para trabajar con ellos. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Gloria al Señor. Si más adelante podemos verlo a través de la pizarra, sería fantástico. De tal manera que, viendo entonces nosotros esta posición, pues el Señor estaba diciendo que los 2 puntos que hoy vamos a desarrollar es la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Aquí vamos a estar detallando estos 2 puntos de vista y vamos a asombrarnos de cómo la Escritura es tan clara y va llevando a los imperios a que se consuma el último imperio mundial, donde será guiado y controlado por Jesucristo, estableciendo su reino milenial por 1000 años. Obviamente la iglesia ya ha sido levantada y seremos parte de ese reino, aleluya, ya que Cristo, Dios nos tiene en conciencia para que formemos parte de esa bendición. Gloria al Señor. Hay mucho detalle interesante que entender a través de todas estas enseñanzas. Bien, leemos entonces, primeramente vamos a ver el imperio mundial de Nabucodonosor. Estoy leyendo en Daniel capítulo 7 y ahora voy a leer el versículo 4. De tal manera que el imperio mundial de Nabucodonosor, esto es una escritura que también lo podemos ver claramente en Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38. Téngalo como referencia para que usted en su casa lo pueda estudiar. De tal forma que dice la escritura que, el versículo 4, la primera era como león. Y acuérdense que cuando estábamos estudiando Daniel capítulo 2, estuvimos viendo que la estatua del rey Nabucodonosor tenía la estatua, Nabucodonosor vio la estatua, tuvo un sueño de la estatua y él no sabía realmente el simbolismo de la misma, y Daniel fue el hombre que Dios usó para darle la interpretación del sueño. Y obviamente Daniel en la interpretación, la cabeza es de oro, representando al rey Nabucodonosor, teniendo el control de toda la tierra, estaba en las manos de Nabucodonosor. Lo más interesante de esto es que Nabucodonosor era un hombre impío, no conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mas sin embargo Dios puso en él la autoridad de toda la tierra. Aleluya. Fíjese, el hombre, Nabucodonosor, tuvo el sueño y Daniel le va dando la revelación del sueño. La cabeza es de oro, que es obviamente el imperio babilónico. Luego entonces le vio y le presentó que sus brazos y su pecho eran de plata, representando el imperio medio Persia. Y luego entonces la parte del pecho cubría de bronce, entiéndase, el imperio griego, y los pies eran de hierro, representando el imperio romano. Pero más adelante vamos a estar explicando la importancia que hay de los pies de hierro y las diferencias que hay entre los dedos de barro con la mezcla de hierro. Pero vamos poco a poco, ya que son cosas sumamente interesantes, y poder entender realmente a dónde nos lleva la profecía, a dónde nos lleva la escritura, para que nosotros tengamos una mente clara
y estemos específicos de la bendición que nosotros tenemos, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Gloria al Señor. Siéntase feliz, siéntase contento de que usted ha tenido una experiencia con Dios a través de Cristo, que nació de nuevo y que ahora el Espíritu Santo está dándole iluminación a través de la palabra para que usted y yo disfrutemos de la grande bendición que es en la iglesia con el cuerpo de Jesucristo. Esto no se va a repetir. Esto es una vez en toda la historia bíblica, en toda la historia de Dios con la humanidad, una sola vez se ha levantado la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Gloria al Señor. Por lo tanto, dice el imperio, cuando hablamos acerca de el imperio mundial de Nabucodonosor, establece que la primera era como león, y así lo presenta Daniel en sus primeros 2 capítulos, 2 y 3 del libro de Daniel. Y tenía alas de águila. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Lo que vamos a tratar de identificar es que estos cuatro imperios, que detrás de cada uno de ellos hay una potestad satánica, estos cuatro imperios representan el imperio del anticristo, donde va a tener la ayuda de el falso profeta y va a tener la ayuda de la bestia y el falso profeta. Son dos cosas muy diferentes, pero que poco a poco vamos a ir entendiendo todo esto de una manera muy, pero muy práctica. Necesitamos realmente entender las Escrituras. Gloria al Señor. Cuando hablamos entonces acerca del imperio mundial de Nabucodonosor, toda esta representación está basada en el poder del poder satánico que estaba detrás de Nabucodonosor. Obviamente, detrás de todos los imperios ha habido una fuerza espiritual que ha ido dominando, ha ido llevando las naciones a un final. Y todos los finales que tienen las naciones van a terminar, aleluya, con el reino milenial de Jesucristo, que es Cristo, va a ser el hombre que va a estar en control de todo el gobierno mundial. Y eso lo veremos más adelante cuando estemos estudiando el milenio. Gloria al Señor. Bien, cuando hablamos entonces, ya vimos que el imperio mundial de Nabucodonosor, la primera era como león. Vemos ahora el imperio mundial de Media y Persia, y eso lo podemos también conseguir. Tome nota en Daniel capítulo 2, versículo 39. Como referencia lo puede buscar. Dice entonces el versículo 5. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, lo cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue hecho así: levántate, devora muchas carnes. Gloria al Señor. Hemos visto ya a Nabucodonosor como león y Medio Persia como oso. Es la manera en que Daniel presenta estos imperios, y cada uno de ellos representa la autoridad que han tenido a través de los poderes satánicos. Cada uno de ellos tiene la fuerza que los va guiando. Bien, el imperio griego, que está representado por el bronce de esta parte del estómago hasta la parte de arriba, antes de llegar a los pies. El imperio griego mundial bajo Alejandro el Grande, dice el versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas. Cuando hace referencia al leopardo, es la manera tan rápida que Alejandro el Grande conquistó a la tierra. Ya Alejandro el Grande tenía el control prácticamente de todo lo que podía a su alcance. Dice la historia, obviamente, que Alejandro el Grande, ya cuando se vio que ya no tenía más terreno en donde poder conquistar,
Alejandro el Grande le dio el control a sus 4 generales, conocidos como Lisiaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco, donde de cada uno de ellos representan una área territorial, ya que Alejandro el Grande obviamente se despojó de la autoridad, pero se dedicó prácticamente al placer. Alejandro el Grande, su vida fue una vida luego totalmente devastada, porque terminó prácticamente usando diferentes drogas y teniendo diferentes sexos. Inclusive se establece y se dice que Alejandro el Grande llegó a convertirse en homosexual. Vemos cómo realmente el poder no es suficiente para traerle la felicidad al ser humano. Los hombres que más poder tienen se cansan de haber tenido tanta abundancia como lo tuvo Alejandro el Grande, pero cuando Jesucristo no es el que está en el corazón de la persona, cuando Jesucristo no es el que está en nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos va dando dirección a través de las Escrituras, no importa cuánto dinero tengamos, no importa el éxito que tengamos, lo que importa realmente es la relación que tenemos con Dios a través de Cristo. A través de la historia hemos visto que hombres que han sido sumamente ricos, millonarios, cuando hubo la caída en el 2008, muchos de estos multimillonarios se pegaron un tiro porque pensaron que se le había acabado el mundo. Pensar solamente su riqueza, su poder y su sabiduría estaba en el dinero. Y el dinero es bueno, obviamente el dinero es bueno, pero no es todo. Porque ¿de qué le vale al hombre que ganase toda la tierra y perdiera su alma? Es un negocio que no tiene ni pie ni cabeza. Tener toda la garantía, todo el éxito, todo el dinero del mundo, y al final, cuando usted muere, obviamente va al infierno porque no tiene a Cristo en su corazón. Todo el que muere sin Dios a través de Cristo, su final es el final de isla de infierno. Gloria a Dios. Bien, por lo tanto, y el último, vemos el último imperio, estamos hablando del imperio romano mundial. Y aquí realmente es interesantísimo porque dice el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia. Mire este detalle, mire este detalle interesante. Cada uno de los imperios anteriores, cada uno de ellos estaba identificado por un animal. León, oso y obviamente el leopardo. Pero el imperio romano no tiene una identificación de animal. Ahora mire cómo se representa este imperio romano, que es el que en estos momentos estamos tratando con él y es donde la profecía se está desarrollando. Dice el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia. Oiga bien, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí la cosa está ya poniéndose más interesante, porque esta cuarta bestia no tiene identificación de animal. Un animal es un perro, un caballo, un gato, eso es un animal. Pero cuando hablamos de bestia, estamos hablando de un ser que es devastador, un ser que lo que hace es que mata, que hiere, que destruye. Una cosa es un animal y otra cosa es una bestia. Aleluya. De tal manera que está identificado el Imperio Romano como algo de grande destrucción. Leo de nuevo. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente
de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Gloria al Señor. Bien. Interesantísimo, aleluya, las Escrituras, cuando realmente podemos nosotros conocer mejor a Dios a través de la misma. Viendo entonces, amados hermanos, estos 4 imperios que hemos hablado de ellos, y el imperio romano, como el que vamos a ir desarrollando poco a poco para entender mejor la profecía que nos concierne al momento. En Daniel capítulo 7, versículo 8, vamos a ver entonces, amados hermanos, algo sumamente interesante. Y dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya estamos entrando en que la manera en que estas 10 cuernos que ve Daniel, entiéndase, 10 cuernos son 10 naciones que van a formar una organización de estas 10 naciones, donde de estas 10 naciones, y en medio de ellos, se sale el anticristo. ¿De dónde salen estas 10 naciones? Las 10 naciones salen de los pies de hierro, y cuando llegamos entonces a los pies y los dedos, de ahí salen 5 naciones representando a Alejandría, entiéndase Europa, y 5 naciones del pie izquierdo representando a Constantinopla, lo que se conoce como Turquía. De tal manera que estas 10 naciones se van a unir, aleluya, y de esas 10 naciones, de ahí saldrá un cuerno pequeño, entiéndase el anticristo. Ahí, entonces el anticristo, lo que va a hacer en los primeros 3 años y medio, el anticristo lo que va a hacer es hacer una unión entre la política y la religión. La política por parte de la iglesia tradicional, aleluya, la religión por la parte de la iglesia tradicional, y la política por parte del anticristo. Así ha sido en todo momento. Entiéndase que cuando Cristo fue llevado ante la corte, quienes realmente terminaron con Jesucristo fue la parte política por parte de Pilato, y la parte de la religión por parte de los israelitas, de los fariseos. Ellos, aleluyas, entre ambos, de ahí salió la conexión para que Cristo fuera crucificado. Es decir, que siempre va a estar unido la política y la religión, De tal manera que cuando Jesucristo, aleluya, es llevado ante Pilatos, obviamente, ¿quién se lavó las manos y dijo que no tenía nada que ver con ese asunto? Pero no es suficiente lavarse las manos para escapar de lo que ya Dios ha determinado con todos los seres humanos. No podemos cubrirnos por la parte política, podemos cubrirnos con el poder social y económico, pero no nos podemos cubrir de lo que ya Dios ha determinado a través de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. Bien, vamos un momentito, vamos atrás al capítulo 13 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, y ahí vamos entonces a nosotros a ver la diferencia entre la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, que es el Señor, que es lo que nos concierne a nosotros en el estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 13, gloria al Señor. Aquí vamos nosotros a analizar la bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar. Dice, me paré, Apocalipsis capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el estudio anterior le estuve explicando relacionado con las 7 cabezas que representan los 7 imperios que han ido gobernando desde el imperio egipcio, imperio
imperio de Egipto, asirio, el imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio griego, el imperio romano. De tal manera que entiendas entonces que, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y, aleluya, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Bien, cuando entonces hablamos acerca de la bestia que sube del abismo, entiéndase que ahora hay que identificar qué realmente es el abismo. Vamos un momentito a la pizarra, aquí, y vamos a ver de inmediato que existen tres departamentos espirituales que se mueven como cárceles espirituales, y el primero que encontramos es el infierno. El infierno es muy diferente al abismo, porque en el infierno solamente van a estar las almas de los seres humanos que han partido de este mundo sin Cristo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, sin la esperanza que hubieran podido tener de la cruz. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se miraba la cruz al frente, y obviamente ellos tenían que tener su mirada puesta sobre el futuro, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero luego entonces que Cristo muere y resucita, nosotros vemos la cruz atrás, porque ya nosotros hemos sido salvos por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, quien nos da la salvación por la fe. De tal manera que ahora nosotros vemos la cruz en el pasado, porque ya nosotros no estamos en el plano que tenía Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Preste atención sobre esto. En el Antiguo Testamento las personas eran usados por Dios, entiéndase los profetas y todos los hombres que Dios había elegido, pero el Espíritu venía sobre ellos y daba una información, y cada uno de los profetas traían su profecía, pero el Espíritu obviamente volvía otra vez a estar con Dios. Pero en este tiempo en que vivimos, en la dispensación de la gracia, en el tiempo en que ellos estaban desarrollándose la dispensación de la ley. ¿Y qué es una dispensación? Una dispensación es un periodo de tiempo de relación de Dios con el hombre. Ese tiempo de relación de Dios con el hombre en la ley terminó cuando Cristo muere y resucita. Cuando Cristo muere y resucita, entonces se abre una nueva relación de Dios con el hombre por medio de la fe. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre los profetas, a quienes estamos totalmente honramos y entendemos su valor? Pero ahora, en esta dispensación de la gracia, el Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros, aleluya. Él está en nosotros, ya no como en el Antiguo Testamento, que venía y daba su palabra y daba su iluminación y luego se retiraba. Ahora Él está en nosotros todo el tiempo, para que entonces a través de las Escrituras podamos conocer mejor a Dios. Él está dándonos a nosotros dirección constantemente, día tras día. Él guía nuestras vidas. Si nuestra vida tiene un corazón que todo el tiempo está con la mente de Dios, todo el tiempo está buscando la eternidad, todo el tiempo está leyendo las Escrituras, todo el tiempo está orando, todo el tiempo está en esa conexión que nos mueve arriba para estar en constante comunión con Dios. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos, porque la relación que Dios tiene con Israel, esa relación que Dios tiene con Israel está prácticamente en pausa. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó, y se fue al tercer cielo, Israel se quedó en pausa, aleluya. Es decir, que las 70 semanas proféticas de Daniel,
Actualmente se han cumplido 483 años y ahí se quedó. Faltarían 7 años para que se cumplan los 490 años, que son la suma de las semanas 70, entiendan, semanas de años, 70 por 7 da 490 años, que es profecía, para que Cristo venga a establecer su reino. Pero que cuando Cristo muere y resucita, se cumplen 483 años, quedando entonces a relieve una semana, que lo explica bien claro Daniel capítulo 9, el versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27, hace específicamente que falta una semana de 7 años. Por lo tanto, ese tiempo que ahora está de 483 años, faltan 7 años, que son 7 años que se van a cubrir con la tribulación y la gran tribulación, que es lo que estamos ahora nosotros tratando de explicar, ir en el camino para entender mejor que ya la iglesia, aleluya, en el momento de que se lleve a cabo la tribulación y la gran tribulación, ya la iglesia no está aquí, la iglesia se fue, aleluya, mi alma alaba al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a librar de la ira que vendrá sobre esta tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Lo del Señor. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Para que obviamente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Cristo nos quiere liberar, nos quiere liberar a todo aquel que acepte, que se haga hijo de Dios. Cristo lo quiere liberar de la ira venidera que viene sobre la tierra, gloria al Señor. De tal manera que en Cristo nosotros estamos guardados, totalmente guardados en Él, gloria al Señor. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, el cual tiene grandes bendiciones para cada uno de tu persona, en mi persona, en este tiempo en que vivimos. Gloria al Señor. Bien, cuando hablamos entonces acerca de el infierno es un lugar donde solamente irán las almas de aquellas personas que no han tenido una relación con Dios a través de Cristo. Irán inmediatamente al infierno. Una cosa es el infierno y otra cosa es el abismo. Cuando hablamos del abismo, estamos hablando del lugar donde irán los demonios. Los demonios, aleluya, no están en el infierno. Los demonios están en un compartimiento de oscuridad llamado el abismo. Para eso es importante que nosotros veamos prácticamente en un momento dado el endemoniado de Gadareno. Entonces se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 31. Vamos a verlo un momentito ahí, en Lucas capítulo 8, versículo 31, para que veamos realmente y lo tengamos más claro de lo que estoy tratando de enseñarles, que el infierno, aleluya, es un lugar, el abismo es un lugar donde no van las almas que se quedan sin Cristo. Pero el Señor, Lucas capítulo 8, versículo 31, aquí lo tenemos, pero el Señor, poderoso Dios, Lucas capítulo 8, versículo 31, gloria al Señor. Bien, hay una historia maravillosa en Lucas capítulo 8, versículo 31, que nos trae, donde habla acerca de la liberación del endemoniado Gadareno. Entiéndase que arribaron a la ribera de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Mire qué detalle interesante. El endemoniado fue el que buscó a Jesús. El endemoniado fue el que buscó a Jesús. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de
en un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Hijo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios conocen bien a Jesús y los demonios conocen bien quién tiene a Cristo en el corazón. Porque una vez que tú aceptas a Cristo y naces de nuevo, el sello de Dios está en ti. Y los demonios conocen a aquel que realmente ha nacido de nuevo. Y saben que esa persona tiene a Cristo en su corazón y los respetan, aleluya, como usted no tiene idea. Bien, versículo 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Hijo? ¿Qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Te ruego que no me atormente. Mire, el demoniado diciéndole a Cristo que no lo atormentara, pero le voy a decir por qué. Te ruego que no me atormente, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Él le dijo: Legión. En el ejército romano una legión era de 6,000 soldados. Es decir, que este hombre tenía 6,000 demonios en su cuerpo. ¿Cómo se manifestaba eso? Solamente el Espíritu Santo lo sabe, solamente Dios lo sabe. Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrando en él. Y les rogaban que no los mandase a ir al abismo. Y les rogaban que no los mandase a ir al abismo. Fíjese que no le dijo, no les rogaba que los mandara al infierno, que los mandara al abismo, porque el abismo es un lugar, aleluya, donde tiene una división, y esa división del abismo se conoce como el Tartaros. Tartaros, aleluya, es un lugar donde, Tártaro, es un lugar donde están los ángeles caídos. ¿Ves qué interesante la escritura? Los ángeles caídos y, aleluya, y los demonios van en unos departamentos de oscuridad conocidos como abismo, pero los ángeles caídos van a un lugar conocido como el Tártaros. Aleluya. Eso nosotros lo vamos a encontrar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver ahí inmediatamente esta escritura para que podamos entenderlo mejor. 2 de Pedro, aleluya, capítulo 2, versículo 4. Gloria al Señor. Poderoso Dios. La escritura es maravillosa. Fíjense, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos la Biblia dice infierno, pero realmente hubo una mala interpretación, porque debe decir tártaro, aleluya. Pero arrojándolo al tártaro los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Todos ellos, estos ángeles caídos, están reservados para el juicio. Aleluya. Los ángeles caídos son seres que habitaron con Dios, pero en el momento en que fue arrojado a la tierra Luzbel, ellos se vinieron en el equipo, se dejaron engañar, como muchos hoy en día se dejan engañar por hombres que sin escrúpulos predican otro evangelio diferente, no el evangelio que el apóstol Pablo nos ha enseñado a través de sus epístolas, especialmente la epístola de Gálatas, comenzando en el capítulo 3, Gálatas capítulo 1, ahí se desarrolla que hay un solo evangelio, el evangelio que el apóstol Pablo recibió por
revelación de Cristo para que nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, que somos prácticamente, Pablo es el maestro nuestro, y si nosotros queremos entender realmente las Escrituras, tenemos que ser un estudioso del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pablo, para que entonces podamos entender realmente la veracidad y el poder que tiene la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Gloria al Señor. Bien, interesante. También podemos buscar otra escritura que se encuentra en Judas. Judas solamente tiene una sola página. Es el libro más corto que hay, Judas. Judas y el versículo 6. Judas 6. Gloria al Señor. Judas 6. Aquí vamos a ver nosotros en Judas 6 acerca de los ángeles caídos. Bien, mi alma Señor. Y dice la escritura en Judas, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es interesantísimo conocer la palabra de Dios, porque eso nos da a nosotros la fuerza de predicar la palabra conforme el Espíritu Santo nos va dando iluminación de la misma. Nunca se ponga a enseñar algo que usted desconoce, porque entonces el que lo escuche lo va a entender de la manera en que lo está enseñando, y obviamente pueden ser confundidas las personas, y no queremos eso. Queremos que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir a toda buena obra, con el fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Gloria al Señor. Entendamos, amados hermanos. Yo quisiera tener una inyección para ponerse a la persona y que entendamos todo esta enseñanza que tenemos, pero realmente el tiempo no nos da. Pero sí, realmente, todos los martes aquí vamos a estar. Y todos los martes vamos a traer un poquito más de lo que el Espíritu Santo nos da para compartir con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. En la próxima clase que tengamos, en otras palabras, cuando habla acerca de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, en el versículo 2, 13, versículo 2, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, aleluya, gloria a Dios, estamos terminando ya, estamos bajando la cuesta, nos habla y nos dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono. Y aquí estamos entrando en más profunda la escritura. Fíjense, aquí en el versículo 2 estamos viendo todas las identificaciones que hay de los diferentes imperios que hemos mencionado. Es decir, que esta potestad que sube del mar, de ella vamos a seguir hablando el próximo martes, porque aquí hay unas enseñanzas sumamente interesantes, donde entraremos hablando prácticamente acerca del abismo, y vamos a ver en detalles todo lo que tiene que ver con el abismo, y tenemos aproximadamente unas 7 citas bíblicas para hacer entender el concepto del abismo, y que no es lo mismo que el infierno, y aunque el abismo, hay una división, obviamente hay una división entre el infierno, el abismo y el tártaro, aleluya. Son prisiones muy oscuras que usted ahí no va a estar. Si pues esa persona se va sin Cristo, pues le va a ir al infierno. Y todos los que estén en el infierno, todas las personas que estén en el infierno, ellos tendrán que vérselas con Dios, donde Cristo será el juez, en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, comenzando en el versículo 11 en adelante, donde ahí todos irán ante la presencia de Dios, Cristo como juez, dando la última sentencia para entonces ser sacados del infierno y enviados al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Qué tristeza sería que hoy miles de personas, familiares nuestros, personas que amamos, vayan al infierno, porque jamás
los vamos a ver. Jamás, jamás, jamás. Aleluya. Por eso quiero dejarlo hasta aquí. El próximo martes seguiremos en este estudio de tal manera que quisiera saludar, como siempre, a los hermanos que se comunican con nosotros y damos gloria a Dios porque cada día nos gozamos en todo esto. Sabemos, amados hermanos y amigos, que el Evangelio es la buena nueva de salvación y cada cual da conforme a su capacidad. Por lo tanto, siempre quiero dar un saludo a los hermanos y hoy pues saludo a Wendy Palma. Dios te bendiga mucho, gloria al Señor. Siempre estoy muy pendiente de lo que tú pones en las redes sociales y me gozo mucho con la familia que tienes y veo que te quieren mucho y es una bendición grande. Gloria al Señor. Mi esposa y un servidor te apreciamos mucho y estamos siempre ahí al pie del cañón orando por toda tu familia. Gloria a Dios. También quiero saludar a Irma Ramírez. Dios te bendiga, sierva. ¡Qué bendición! Nos alegramos tanto, aleluya, que estés en contacto con nosotros. Irma es una hermana que nosotros, la verdad, que apreciamos mucho, mi esposa y un servidor, porque fueron una pareja que el Espíritu Santo los usó para que nosotros estuviéramos ayudando a una congregación. Estuvimos ayudando por el espacio de unos 6 años y estuvimos ahí trabajando con esta organización, una organización bautista. Y gracias a Dios, pues, en lo que pudimos, humildemente, pues, ayudamos. Y aquí estamos otra vez, aleluya. Aquí estamos otra vez haciendo lo que nos gusta y es llevar el mensaje. Dicho sea de paso, nuestro lema es: la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Gloria al Señor. También quiero saludar a Olanda Vera Camacho. Dios te bendiga, sierva. Gloria al Señor. Nos alegra tanto a mi esposa y a mí saludarte y ver que estamos en contacto. Nos alegramos mucho. Y también quiero saludar a Abel Barreto de Las Piedras, Puerto Rico. Aleluya. Abel fue un hermanito que yo pastoreé hace muchos años en Puerto Rico. Pero que, gloria a Dios, siempre hemos mantenido un contacto el uno con el otro y nunca hemos dejado de tener esa relación discípulo-pastor. Me siento muy bendecido con Abel, su esposa y toda la familia de Abel, que hicimos una relación muy bonita en Puerto Rico mientras yo pastoreaba. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos y amigos, eso es todo lo que tenemos por ahora. Obviamente es tiempo de dormir, tiempo de descansar. Mañana es otro día y el día de mañana será un día mejor que el día de hoy. Porque todos los días somos como la aurora, que vamos en progreso, gloria al Señor. Todo el que está en Cristo siempre está en progreso, siempre está ganando y ganando y ganando. Quiero decirle, amados hermanos, que este domingo nosotros no estaremos llevando el mensaje porque tenemos una salida este domingo, pero ya para el próximo domingo estaré muy al tanto para traer un mensaje evangelístico como todos los domingos. Este domingo pues nos sentimos muy bendecidos en esta salida que vamos a tener, porque sí, vamos a compartir con la familia y pasar un tiempo de maravilla. Gloria al Señor. Bien, que la pasen bien todos. Buenas noches. Y como siempre, para tomar impulso, buen sueño y que la pasen bien.